Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández y hoy día mis hermanos voy a compartirles la historia de San Bonifacio, arzobispo, mártir del año 754. Bonifacio significa el que hace el bien, un bienhechor. Es el apóstol de Alemania. Antes se llamaba Winfrido y había nacido en Inglaterra hacia el año 680. A los 7 años oyó a unos monjes que se hospedaban en su casa cómo era la vida de un monasterio y se emocionó tanto que obtuvo que sus padres lo dejaran irse a vivir y a estudiar al monasterio de Exeter. Allí se convirtió en el discípulo predilecto del abad Wimberto, que era un gran sabio, y al terminar sus estudios se le nombró director de la escuela. Tenía una especial habilidad para enseñar y hacerse entender, y una gran simpatía que le permitía hacerse amar de la gente, especialmente de sus discípulos. Desde que él empezó a ser director de la escuela, comenzó a crecer el número de alumnos y el aprovechamiento y progreso de todos era muy notorio. A los 30 años, lo ordenaron sacerdote y se dedicó con gran entusiasmo a la predicación. Sus sermones los basaba todos en la Santa Biblia, y este libro sagrado se convirtió para él en el deleite y centro de sus lecturas y meditaciones por toda la vida. Sin embargo, él sentía que su vocación era irse de misionero a otros países, y en el año 716, con el permiso de sus superiores, se fue con otro compañero a misionar a Alemania. Pero aquel país estaba en tremendas guerras civiles y en luchas con los otros países, y él se dio cuenta de que todavía no había llegado la hora de llevar allí su mensaje. Además, si no iba con especiales poderes del sumo pontífice, no lo iban a recibir bien. Así que se devolvió a su país, Inglaterra. Sus discípulos lo recibieron gozosos, y para tener la seguridad de que no se les volviera a ir, lo nombraron abad del monasterio cuando murió el santo abad Wimberto. Pero Bonifacio sentía que Dios lo seguía llamando a irse de misionero, y en el año 616 se fue a Roma a pedir autorización al sumo pontífice. El Papa San Gregorio II le concedió plenos poderes para predicar y le cambió su nombre de Winfrido por el de Bonifacio. Al principio trabajó por 3 años bajo la dirección de Willibrordo, pero cuando se dio cuenta de que este gran apóstol quería nombrarlo como su reemplazo en el obispado, se fue a otros sitios a misionar como simple sacerdote. Después escribió al sumo pontífice contándole los éxitos que había obtenido, y el Papa lo llamó a Roma para nombrarlo obispo. En el año 722 fue consagrado obispo, y el Papa Gregorio le concedió plenos poderes para toda Alemania y le dio una carta de recomendación, y al pasar por Francia recibió de Carlos Martel un documento sellado en el cual le concedía pleno poder para transitar y predicar en todos sus dominios, y así con la autoridad de la Iglesia y del gobierno se pudo dedicar con toda libertad a misionar libremente. Lo primero que se propuso Bonifacio en Alemania fue acabar con las supersticiones o falsas creencias que atribuyen los seres materiales poderes que no tienen. Una de las más fuertes supersticiones de los alemanes era el creer que un árbol inmenso que ellos veneraban tenía poderes divinos y que en sus ramas vivían los dioses. Bonifacio les dijo que eso era mentira, y para probarles que tal superstición era falsa, les anunció que tal día y a tal hora él mismo derribaría aquel árbol tan venerado. Los paganos estaban asustadísimos creyendo que apenas alguien se le acercara al árbol para tocarlo, los dioses mandarían un montón de rayos y acabarían con esos atrevidos. Pero Bonifacio y sus colaboradores se acercaron con sus hachas al árbol, y en medio de un gran gentío, en poco tiempo le derribaron por el suelo, y no hubo ni rayos, ni truenos, ni fuego del cielo. Y así poco a poco fue acabando con un montón de supercherías o engaños de las falsas religiones. Para Bonifacio, cada éxito logrado en el apostolado era una llamada para emprender nuevas misiones, y así, cuando lograba evangelizar una ciudad o una región,
se iba a otro sitio a predicar el Evangelio, y por todas partes encontraba a las gentes ansiosas de escucharle. Dios le concedía la buena voluntad de sus oyentes. Viendo que la cosecha apostólica era cada vez más grande y que los colaboradores que tenía ya no daban abasto con tanto trabajo, escribió a sus antiguos monjes en Inglaterra pidiéndoles que le enviaran refuerzos, y la ayuda fue mucho mayor de lo que él esperaba. Empezaron a llegar grupos y grupos de monjes llenos de entusiasmo y fervor, y para todos tenía Bonifacio abundante trabajo de evangelización. La energía y el entusiasmo del santo resultaron contagiosos, y aquellos misioneros multiplicaban sus fuerzas para llevar el mensaje del Evangelio a mayor número de paganos. Así logró ir evangelizando a toda Alemania. Eran tantos los refuerzos que le enviaban que el santo tuvo que abrir 3 nuevos monasterios, y entre los colaboradores que llegaban de Inglaterra hubo 3 santos: San Luis, San Bruchardo y San Wigberto, y 3 santas: Santa Clara, Santa Walburga y Santa Lioba. El año 731 murió el Papa San Gregorio II, y entonces su sucesor, el Papa Gregorio III, nombró arzobispo a Bonifacio y le concedió plenos poderes para fundar obispados por toda Alemania. Poco después el santo viajó a Roma, y allá el Papa lo nombró delegado papal para toda Alemania. Con esos poderes, Bonifacio fue fundando obispados y destruyendo a los sacerdotes que no tenían un buen comportamiento, y gobernando con gran sabiduría a toda la iglesia de Alemania. Fundó también una famosa abadía o casa religiosa en Fulda, que llegó a ser el más importante centro para formación de monjes de Alemania, la abadía de Fulda. Favorecido por los plenos poderes que recibió del sumo pontífice y del nuevo gobierno de Francia, Pipino, emprendió Bonifacio una labor importantísima que consistió en reformar la Iglesia católica en Francia, que estaba bastante relajada. Hizo reuniones de todos los obispos de la nación en el año 747, y allí se dictaron leyes muy sabias que acabaron con muchos abusos. En premio de esto, el Papa Zacarías le dio el título de primado de Alemania y delegado apostólico para Francia. En una carta a sus amigos, los monjes de Inglaterra les decía: si el sumo pontífice no me hubiera dado plenos poderes, y si el gobernante de la nación no me hubiera ofrecido todo su apoyo, no habría podido corregir los abusos que existían, ni llevar a tantos a cumplir exactamente las leyes de Inglaterra. Desde entonces, la Iglesia de Francia empezó una nueva era de fervor y de progreso. Sintiéndose anciano y agotado, pidió al sumo pontífice que le nombrara un sucesor, y el Papa le nombró su discípulo preferido, San Lul. Entonces Bonifacio se dedicó totalmente a predicar como misionero en los sitios más apartados y donde menos conocían nuestra santa religión, y se fue a donde los friones, a un sitio donde nunca habían penetrado un misionero, y donde las supersticiones y las mentiras de las falsas religiones tenían muy engañados a sus habitantes. Al principio, todo parecía andar muy bien, y eran inmensas las multitudes que llegaban a escucharle sus sermones y sus clases de catecismo. Y entonces, el día de la fiesta de Pentecostés del año 754, dispuso Bonifacio hacer una gran ceremonia para dar el sacramento de la confirmación a muchos de los convertidos. Pero preparándose para dar la ceremonia, apareció un grupo de paganos fuertemente armados y con ánimo feroz de atacar a los misioneros. Algunos de sus amigos quisieron defenderlo, pero él se lo pidió diciendo: ánimo, que al alma no la podrán matar. Y Bonifacio y 50 de sus compañeros fueron asesinados aquel día por los enemigos de la religión. Así coronaba gloriosamente con el martirio una vida dedicada totalmente a extender el reino de Dios. Era el día de la fiesta del Espíritu Santo. Un sabio afirmó que Bonifacio ejerció más influencia benéfica en toda Europa que cualquier otro personaje de su siglo.
a una gran valentía para proclamar las doctrinas católicas, unía una capacidad impresionante de trabajo, una simpatía desbordante que le ganaba los corazones y una humildad y sencillez que lo hacía amigo de todos. Alemania lo había proclamado siempre como su santo patrono y nosotros le suplicamos que nos obtenga de Dios un entusiasmo semejante al suyo para dedicar nuestra vida a hacer amar a Dios y a lograr extender más y más nuestra santa religión. Esta fue la historia, mis hermanos, de San Bonifacio, este santo que cuando era pequeñito escuchó a unos monjes hospedados en la casa de sus padres. Él, cuando los escuchó, se emocionó de cómo era la vida de los monasterios. Se emocionó y sus papás le dejaron ir a estudiar con ellos al monasterio. Y esto le fue de grandes logros. Lo ayudaron tanto a crecer en santidad que esto, mis hermanos, para muchos de nosotros, cuando escuchamos sabias palabras de otras personas, nos emocionamos también y ojalá quisiéramos lo mismo que llegó a llevar a cabo este santo, extender la religión de Dios por todas partes. Una de las partes más impresionantes fue Alemania. Fíjese nada más, tenían supersticiones tan grandes en ese lugar que San Bonifacio llegó a mirar un árbol que ellos veneraban. Veneraban ese árbol pensando las gentes que en ese árbol había dioses entre sus ramas. Y entonces San Bonifacio, para enseñarles que no era nada de eso cierto, les dijo que él derribaría ese árbol. Y las gentes estaban tan espantadas que cuando ellos se acercaron a derribar ese árbol, ellos pensaron que los dioses los iban a matar, los iban a dejar por el suelo. Pero no fue así. El que quedó por el suelo fue el árbol. Y así es la ayuda de Dios, mis hermanos, cuando nos dedicamos en su totalidad a creerle, a creer en su palabra, y todo se llevará a cabo de acuerdo a sus mensajes que Él nos enseñó. Y así, de esa manera, mis hermanos, vamos a poder cambiar a muchas personas del error en el que ellos se encuentran. Pero también tenemos que ser de oración, pedirle a Dios en nuestras oraciones que sea Él quien dirija a las personas para poder cambiarlas de parecer. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que nuestro Dios y la Santísima Virgen siempre nos acompañen por donde quiera que vayamos. Bendiciones.